Es un tema que poco se habla en profundidad en las iglesias y es un tema relevante. No solamente por saber qué es, ¿cierto? Porque yo sepa qué es, ¿cierto? Nuevo ¿cómo se llama? Nacimiento, sino por el hecho de saber si lo he experimentado y cuáles son los frutos de yo haber nacido de nuevo. Amén. Entonces, es sumamente importante y, ¿cómo se llama? Esto tiene conexión con el estudio que vimos, ¿cierto? De la salvación, porque, ¿cierto? En el estudio, ¿cómo se llama? Anterior, dice de que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo o de la potestad de Satanás a ¿cómo se llama? La luz de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, ese paso de la potestad de las tinieblas al reino de Dios es la salvación. Y vamos a ver que incluso podríamos llegar a decir que la salvación es un sinónimo del nuevo nacimiento. Por lo tanto, amados y amadas, una persona que no ha nacido de nuevo, según la Biblia, no es salvo. Aunque suene drástico, pero el sello, el fruto o un sinónimo, ¿cierto?, del nuevo nacimiento, o sea, de la salvación, es el nuevo nacimiento. Amén, amados, porque es la obra sobrenatural que Dios hace, como vamos a ver hoy día. Antes de comenzar, vamos a orar, ¿cierto?, para que este estudio pueda ser de bendición para todos nosotros y que el Señor nos abra el entendimiento. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo. Vengo ante ti, Señor, clamando por tu misericordia, clamando por tu sangre preciosa, para que nos puedas hablar y esto sea realmente de provecho, Señor. Y podamos entender, Señor, podamos ver la relevancia práctica que tiene este tema sobre nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, que abra nuestros sentidos, abra nuestro entendimiento para que sepamos qué es lo que hemos vivido o qué es lo que tenemos que experimentar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Eh, ya, déjenme anclar esto aquí. Ya. Entonces, vamos a partir con el nuevo nacimiento con algunos versículos bíblicos. Creo que uno de los más importantes es el de Juan 3:3. ¿Cómo se llama? Si quieres te sientas acá para que puedas ver, si quieres. Ya. Juan 3, del 3 al 5, que creo que es de relevancia, o sea, es muy relevante porque dice, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor Jesucristo es claro, para poder ser parte del reino de Dios, como veíamos en el estudio de la salvación, ¿cierto? Que somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo por el perdón de los pecados, ¿cierto? Nos encontramos aquí de que el Señor Jesucristo dice algo muy similar. Para poder ver y entrar al reino de Dios, necesita pasar algo que el mismo Señor Jesucristo describe como nacer otra vez, ¿cierto? O nacer del agua y del Espíritu. Esto nos muestra que nacer otra vez es sinónimo de nacer del agua y del Espíritu. La teología católica cree, ¿cierto?, que el nacer del agua y del Espíritu se refiere, ¿cierto?, al bautismo en agua y por eso bautizan, ¿cierto?, a los niños. ¿Ya? Pero este pasaje y su contexto y el contexto bíblico no nos hace ninguna referencia a que aquí se está refiriendo al bautismo en agua, sino que cuando hablamos de nacer del agua y del Espíritu, hablamos de la palabra de Dios que es ejecutada por el Espíritu Santo. Un ejemplo de esto es que si la palabra de Dios dice de que el que creyere, ¿cierto? El que se arrepintiere, el que se convirtiere será salvo, el Espíritu Santo es el que ejecuta esa salvación. Porque no es solamente que usted crea que es salvo, que yo ya creo en Jesús, listo. Alguien lo tiene que hacer, tiene que pasar. Usted tiene que nacer de nuevo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, le da vida a la palabra, que por eso que las Escrituras no es solamente un libro escrito el cual mucha gente cree, porque hay muchos libros donde hay mucha gente que cree en él, ¿cierto? Pero la Biblia es diferente porque la palabra de Dios, que es la Biblia, es una palabra viva, una palabra que se ejecuta, que el mismo Dios la hace. Amén. Entonces, Jesús nos introduce a un tema que es importante, nacer otra vez. ¿Qué significa eso? El mismo, ¿cómo se llama? Nicodemo, ¿cierto? En este pasaje dice, pero Señor, ¿cómo es posible que alguien nazca de nuevo? ¿Cierto? ¿Cómo va a entrar otra vez en el vientre de su madre y volver, ¿cierto?, a nacer. Entonces Jesús dice de que es necesario nacer del agua y del Espíritu, y ahí le explica de que usted va a nacer de nuevo cuando nazca de lo que está escrito en la palabra, que el Espíritu lo ejecuta en usted, que es la salvación.
En 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Ahí nos está mostrando la Biblia de que nosotros, este nuevo nacimiento es de una simiente, una naturaleza incorruptible. Y eso, para entenderlo en palabras sencillas, es que es una naturaleza, ¿cierto? No corrupta, o sea que no es humana, no es de esta creación natural, sino que viene directamente de una simiente divina. Esa palabra simiente está hablando de genes, entonces está hablando de una genética o de una simiente, ¿cierto? Divina, ¿ya? Vamos a explicar esto bien. En Santiago 1:18 dice, Él, ¿cierto? Dios, ¿cierto? De su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. Y aquí hay un factor común, ¿cierto? Que habla de que es la palabra de Dios la que nos engendra de nuevo, la que nos hace nacer de nuevo con una palabra incorruptible, ¿cierto? O con una naturaleza incorruptible, es la palabra de Dios. Por eso que usted, para mantenerse en el nuevo nacimiento, para mantenerse en esta nueva naturaleza que Dios nos da, necesita impregnarse de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que lo regenera. Si usted se aleja de la palabra, aunque haya nacido de nuevo quizás hace un año atrás, 2 años atrás, 20, 30 años atrás, si usted se aleja de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios, su lectura personal de la palabra de Dios, usted no tiene la fuente que le da esa simiente incorruptible, lo que procede de Dios. Por lo tanto, no puede moverse en el reino, no puede ver y no puede estar en el reino que Dios ya le dio, porque Jesús ya lo pagó en la cruz. Por eso que es tan relevante la palabra de Dios. ¿Por qué se produce el nuevo nacimiento? Cuando usted recibe de alguna manera palabra de Dios que el Espíritu activa, ya sea por una predicación, un consejo, ¿cierto? Aunque no le citen cierto el texto bíblico, es que está escrito en Romanos 19 que dice que si confesares con tu boca, sino que el mensaje que está recibiendo es de la palabra de Dios, ya sea por un evangelista, por un amigo que le habló de Cristo, etcétera, etcétera, por una prédica, no sé. Pero esa, como es palabra de Dios, la fuente de esa verdad es la palabra de Dios y viene con la unción del Espíritu Santo, no solamente penetra en sus oídos, en sus emociones y en su entendimiento, sino que el Espíritu Santo hace que penetre en su espíritu, porque es su espíritu el que nace de nuevo. Y vamos a ver qué dice en Juan 1 del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto nos muestra un hecho importante. Cuando usted o una persona o un ser humano es hijo de Dios, cuando nace de nuevo. ¿Amén? Entonces, aquí lo dice claro. Para explicarle este pasaje de una forma más clara, lo que está diciendo Juan aquí es de que todos los hijos de Dios son los que han sido engendrados de una forma sobrenatural de parte de Dios. Está diciendo de que es imposible de que una persona sea hijo de Dios por factores humanos. Por eso, como vimos en el estudio pasado, la salvación es por gracia. El hombre responde a lo que Dios inicia. Cuando Dios empieza a dar conciencia de pecado, justicia y juicio, como vimos, ¿cierto? El hombre responde a ese llamado que Dios le está haciendo, porque Dios le abrió el entendimiento para tener la capacidad de arrepentirse. Y soy yo el que respondo convirtiéndome. Amén. Ahora, nos encontramos también que dice aquí una frase importante, dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Y esto es un sinónimo del nuevo nacimiento, porque aquí nos está mostrando cuándo una persona nace de nuevo, cuando recibe a Cristo y cuando cree en su nombre. Pero ¿cuál es el problema? Que la religión ha tergiversado esto de tal manera que incluso nosotros pensamos de que el recibir a Cristo o aceptar a Cristo, que las escrituras en ninguna parte dicen aceptar a Cristo, así que no use esa frase. Es Dios es el que nos acepta en el amado. Nosotros no aceptamos a Cristo, lo recibimos. Pero la religión lo ha tergiversado tanto que pensamos que recibir a Cristo es hacer la oración de salvación. Es que en Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, cosa que ya vimos, ¿cierto? Que no es simplemente decir una frase. Entonces, recibir al Señor no es hacer una oración de fe. Amén. Recibir al Señor en el concepto bíblico que vemos acá,
Recibir al Señor es que yo recibo su reinado sobre mí, su soberanía sobre mí, su potestad sobre mí. Y todo lo que viene Jesucristo, todo lo que dice Jesucristo, todo lo que cree Jesucristo, su moral, todo lo que Él establece que es bueno, que es malo, yo lo recibo como una verdad absoluta. Eso es recibir al Señor Jesucristo. Yo recibo su misión, su propósito, sus ordenanzas, sus mandamientos como una verdad absoluta que me rige, a la cual yo me someto. Eso es recibir al Señor Jesucristo. Y eso ocurre en el nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento. Porque eso es imposible que lo haga el hombre sin una intervención divina. Y cuando dice a los que creen en su nombre, tiene relación con lo anterior. Como vimos en el estudio anterior con nuestro hermano, ¿cómo se llama? Franco, ¿cierto? Creer en su nombre no es que yo creo que Jesús existe, que yo creo que Jesús existe, que es, ¿cómo se llama? El Hijo de Dios, que sí es parte de la Trinidad. No es simplemente una convicción mental que yo creo que algo es real. Las escrituras dicen de que aún los demonios creen y tiemblan. Por ejemplo, los ¿cómo se llama? Católicos, ¿cierto? Creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero creen en otro Jesucristo, porque no reciben lo que Él realmente trae, y no reciben lo que Dios realmente es, su moral, sus preceptos, sus buenas costumbres, sino que tienen otro Dios a su manera. Y no solamente pasa con ellos, sino pasa con muchos, o sea, pasa con los testigos de Jehová, con los mormones, incluso con algunas ramas de la iglesia evangélica también. Entonces, ¿qué es creer en su nombre? ¿Cierto? Que también tiene que yo pongo la fe, ¿cierto? Que yo creo todo lo que dice el Señor Jesucristo y que su nombre, todo lo que se ha hecho en su nombre y se hace en su nombre, ¿cierto? ¿Cómo podríamos decirlo? Según lo que Jesucristo ha ordenado, es la verdad absoluta. Y ese es otra forma de ver el proceso del nuevo nacimiento, que como vemos acá claramente dice de que no tiene nada el hombre para poder nacer de nuevo. Usted no puede nacer de nuevo por sí mismo. No es que usted se convenza que nació de nuevo, que usted ha nacido de nuevo. Literalmente usted nace de nuevo. Eso es algo real, es algo práctico, algo que pasa dentro de usted. No es una convicción solamente, sino que lo que usted experimenta provoca una convicción, pero no es al revés. No es una fe ciega, no es una presunción. Yo voy a creer y a convencerme que he nacido de nuevo. No, no es así. Tiene que pasar. Y eso lo hace Dios. Entonces vamos a estudiar cómo pasa y cuáles son los frutos de que ha pasado. Amén. Entonces, en Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Ya? Romanos 6:4 no se está refiriendo, ¿cierto?, al bautismo en agua. ¿Ya? Aquí dice, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos novedad de vida. Se está refiriendo de una manera metafórica al nuevo nacimiento. Que cuando dice que somos sepultados en su muerte, amados hermanos, y voy a intentar simplificarlo, ¿cómo se llama? Lo más simple que pueda. Cuando dice de que somos sepultados con Él, con Jesucristo, a muerte por el bautismo, para que juntamente con Cristo, ¿cierto? Así como Él resucitó de los muertos para la gloria del Padre, nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. Ahí está el nuevo nacimiento. ¿Qué significa eso? Que el proceso del nuevo nacimiento, el proceso de la salvación, el Espíritu Santo lo que hace con usted es adjudicar sobre usted, sobre su persona, sobre su espíritu, la muerte de Jesús de manera judicial. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo, por medio de su poder, de una manera espiritual, de una manera cósmica, ¿cierto? Como usted lo quiera ver, ¿cierto? Pero traslada la muerte de Jesús hacia usted. Es como si usted hubiese estado muriendo en la cruz. Pero usted no murió en la cruz, murió Jesús. Porque si usted o yo hubiésemos muerto en la cruz, no hubiésemos resucitado. Por causa de la santidad de Jesús es que resucitó. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Adjudica literalmente, esto es algo que pasa literalmente, adjudica la muerte de manera judicial sobre usted de Jesús. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Jesús murió
en sustitución de la humanidad, o más bien no, ¿cierto?, en sustitución, sino por la humanidad, ¿ya? Entonces, nos encontramos de que ese proceso ocurre en la salvación, en el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo le adjudica la muerte y a la vez el Espíritu Santo obra en usted para que usted se identifique con la muerte de Jesús. ¿Qué significa que yo me identifico con la muerte de Jesús? Que me identifico por la causa por la cual Jesús murió. ¿Y por qué causa murió? Por mi pecado. Por eso que tiene que ver la conciencia de pecado y tiene que ver la conversión. Si usted no se identifica, si usted cree que Jesús murió y que al tercer día, etcétera, etcétera, pero usted no se identifica que por causa suya murió Jesús en la cruz. Él no debía morir por causa de usted, del pecado que usted tiene, y deja de apuntar con el dedo a que es por culpa de esto, por culpa de esto otro, hasta que no admita, ¿cierto?, y tenga conciencia dada por el Espíritu Santo de que el que merece la condenación es usted y que es justa recibirla y que Jesús murió por esa causa para que usted no la recibiera, entonces no va a haber un proceso de conversión. Y el proceso del nuevo nacimiento es paralelo al de la conversión. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo le adjudica la muerte de una forma judicial y usted se identifica con la muerte de Jesús, eso significa ser sepultado juntamente con Jesús, porque usted muere al pecado, renuncia al pecado, hay una separación de usted y el pecado. Ya, ya usted empieza el inicio de una vida donde el pecado usted ahora lo ve como un enemigo, como alguien que hay que combatir, no como alguien que abrazo. Pero el pecado no que usted piensa que es pecado, sino el pecado que Jesucristo establece, que la ley del reino de Dios establece. Por eso que es esencial el estudio y la revelación de las Escrituras. Amén. Y ahí, cuando nosotros tenemos ese, 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 ese encuentro, ¿cierto? Dice, ¿para qué? O sea, primero viene la identificación con la muerte de Jesús, el arrepentimiento, la conversión. Y eso, consecuente a eso, viene para que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria de Dios Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Primero es la muerte y después el nuevo nacimiento. Amén. Es llamado en la Biblia también regeneración. Todo esto es sinónimo. En Tito 3:5 dice, no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu. Aquí conecta literalmente la salvación con la regeneración o la renovación del Espíritu. Y tiene que entender de que no es por obra de justicia, porque por eso usted necesita morir, identificarse con la muerte de Jesús, porque usted no tiene nada que hacer, nada, usted no puede nacer de nuevo, no puede justificarse, y usted y la condenación para la humanidad, para todo es la misma, y usted es pecador, yo soy pecador. Es que sí, yo he pecado, pero, no sé, las mentiritas blancas nomás. O quizá la ira que me da de repente, o quizá cierto que he probado esto, pero ¿cómo se llama? Hay otros que son violadores, ¿cierto? Hay otros que usted tiene la naturaleza pecaminosa y usted es pecador y va a la condenación de los pecadores. ¿Amén? Y eso es irreversible humanamente hablando. Por eso que Dios mismo intervino. Y el proceso donde usted pasa de muerte a vida es el nuevo nacimiento. Donde usted tiene vida nueva. Por eso, hermanos, cuando Dios nos hace hijos, no nos adopta en el sentido que nosotros conocemos como, ¿cómo se llama? Adopción. Aquí, por ejemplo, yo, si quiero, ¿cómo se llama? Adoptar a alguien, que tengo que hacer un trámite, etcétera, etcétera, pero sanguíneamente esa persona no es mi hijo. Y nunca se va, ¿cómo se llama? Nunca se va, ¿cómo se llama? A aparecer a mí en sus rasgos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tiene mi ADN, yo no lo engendré. ¿Vale? Puede que ante el papel, ante la ley sea mi hijo, pero es un hijo adoptado, porque se va, ¿cierto? A notar, ¿cierto? Que no es mi hijo, ¿cierto? Entonces, pero Dios no nos adoptó así. Cuando la Biblia habla de la adopción, ¿cierto? No se está refiriendo a eso. Dios no nos adoptó de esa manera. Dios nos hizo nacer de su naturaleza. Nos engendró, como lo hemos visto ahora. Cuando usted es salvo, nace de nuevo. O mejor dicho, cuando usted nace de nuevo es salvo. ¿Por qué? Porque hay otra doctrina que establece de que desde el momento que usted supuestamente es salvo, que confiesa
y cree que Jesús es el Señor, ¿cierto? Y simplemente hace una oración de fe, ya nació de nuevo. Y no vemos si realmente es así. Por eso que yo enseño siempre que los que son salvos son los que han nacido de nuevo, pero no al revés. No son los que han nacido de nuevo los que supuestamente son salvos, sino el que es salvo es el que ha nacido de nuevo. Entonces, Dios nos hace nacer de su naturaleza, nos engendra, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo un hijo y viene otro hijo en, ¿cómo se llama? Camino, ¿cierto? Yo con mi esposa engendramos ese hijo, estos dos hijos, los engendramos. Eso es lo que hace Dios con usted, lo engendra, por eso que es su hijo, porque es de su naturaleza, es de su simiente. Amén. Entonces, nos salvó y esto es por no por obra de justicia, sino por su misericordia. Y ojo que cuando aquí dice el abacro de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, nos muestra de que el nuevo nacimiento, lo que usted ha vivido o vivió o va a vivir, es un proceso inicial de regeneración. Usted es salvo, pero necesita crecer. Por eso que nosotros podemos tener el carácter de Jesús y parecernos a Jesús. Porque si no naciéramos de nuevo sería imposible. Porque no tenemos ese carácter. Es imposible de que el hombre lo pueda tener si no nace de Dios. Entonces, cuando usted nace de nuevo, puede tener el carácter de Cristo, puede replicar el carácter de Cristo de una manera real, no de una manera superficial, porque el nuevo hombre, la nueva criatura que nace en usted, es a la imagen de Jesús, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el nuevo nacimiento cuando usted es salvo? Nace una nueva naturaleza en usted. El ser humano, lejos de Dios, tiene una pura naturaleza que es la naturaleza pecaminosa. ¿Qué pasa? El hombre está muerto para con Dios, separado eternamente para con Dios. Cuando usted lea en las Escrituras dice de que estábamos muertos en delitos y en pecados, no se está refiriendo a una muerte física, obviamente, sino esa palabra muerte significa separado eternamente de Dios, que hay una brecha que usted no puede cerrar, que usted no puede alcanzar. Es Dios el que la cerró, Dios es el que nos alcanza. En 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y este es un tema importante porque dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cierto? Pero, ¿qué significa estar en Cristo? Ser injertado a Cristo, ser parte de Cristo, ser parte de su cuerpo, ser de su naturaleza, ser parte de él, parte de su esencia. Y eso pasa en el nuevo nacimiento. Cuando usted nace de nuevo, cuando usted es realmente salvo, dentro de usted Dios crea, literalmente crea una nueva naturaleza espiritual que es inigualable, inimitable por cualquier actividad humana. ¿Amén? Y eso es por causa de que Jesús, siendo hombre y Dios anonadado a la vez, murió y resucitó, venciendo la muerte. Gálatas 6:15 dice, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Vamos a ver. Nace un hombre nuevo, ¿cierto? Y cuando habla de hombre nuevo no se está refiriendo al género de un varón, sino un hombre nuevo como un ser humano nuevo dentro de usted. Nace un hombre nuevo, vamos a ver. Efesios 2:15 dice, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre. Este pasaje en particular se está refiriendo al pueblo de Israel y a los gentiles. Pero al punto que quiero ir es de que nace un nuevo hombre dentro de usted, o una nueva criatura, o una nueva naturaleza. Vamos a ver algunas características de este nuevo hombre. Efesios 4:24 dice, y vestir el nuevo hombre que es criado o creado, ¿cierto? Conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Entonces, este nuevo hombre que nace en usted cuando nace de nuevo es creado conforme a Dios. Tiene la imagen de Dios. Es creado conforme o de la naturaleza o de la imagen de Dios. En justicia, en santidad de verdad. No en justicia humana, por muy buena que sea, no en santidad humana, por muy religiosa que sea, sino en justicia y santidad de verdad. Por lo tanto, este nuevo hombre es el único que puede ser santo. Es el único que puede reflejar la imagen de Dios.
El nuevo hombre es el único que puede reflejar la imagen de Dios. A ver, ¿qué más? El hombre interior. Todo esto son sinónimos, hermano. Esta nueva naturaleza, si usted lee en las escrituras la nueva criatura, el hombre nuevo, el hombre interior, está hablando de lo mismo, de lo que nace en el ser humano cuando nace de nuevo. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, lo cual evidentemente está haciendo referencia al cuerpo. El interior, o sea, el hombre interior se renueva de día en día. Y esto es sumamente importante porque cuando usted nace de nuevo, lo que nace en usted necesita renovarse día a día. ¿Y qué era lo que le traía a usted la vida de resurrección o la vida de nuevo nacimiento? La palabra de verdad. Amén. Efesios 3:16. Que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu, donde usted es corroborado con el poder del Espíritu Santo para poder vencer la tentación, para poder vencer el pecado, para poder tener fe, para poder hacer frente a las situaciones cotidianas de su vida, en los estudios, en el trabajo, ¿cierto? ¿Dónde recibe usted ese poder? Porque no es solamente una convicción, sino el poder divino, sobrenatural, que le va a dar poder para poder hacer la voluntad de Dios en todas esas circunstancias. En el hombre interior. Ese es el que recibe el poder y la fortaleza del Espíritu Santo. Romanos 7:22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y esto es sumamente importante porque ¿quién es el que se deleita en la ley de Dios? El hombre interior, lo que nace de nuevo. Si usted no nace de nuevo, usted no puede encontrar deleite en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el, porque el viejo hombre o nuestra naturaleza humana es enemiga de la palabra de Dios. No se puede sujetar a la ley de Dios, como vamos a ver en otros pasajes bíblicos que lo dice. Entonces, si usted quiere deleitarse en la ley de Dios, porque es un deber que tenemos como hijos de Dios, porque si no, no podemos vivir una vida victoriosa, necesita saber que el que se deleita es el hombre interior, la nueva naturaleza, no la vieja naturaleza. Vamos a ver. Otros sinónimos. El espíritu, obviamente el espíritu del hombre y no el espíritu de Dios, ¿cierto? En Romanos 8:6-9 dice, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del espíritu es vida y paz. Cuando aquí está usando esta palabra espíritu, se está refiriendo a el hombre nuevo, a lo que nació de nuevo dentro de usted. Entonces, la intención de la carne, que es la naturaleza humana sin Dios, sin ser salvo, es muerte. O sea, todo lo que sale de la naturaleza humana sin intervención divina es condenatorio, es para morir, no sirve para tener vida eterna. En cambio, la intención del nuevo hombre, la nueva criatura, es vida eterna, vida de resurrección. No solamente para después que usted muera, sino ahora. Y vida y paz, y no la paz natural y la paz del hombre. Acuérdense que es cierto, el Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida, etcétera, etcétera, pero también dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como el mundo la da. Entonces, la paz realmente que se asienta en lo interior de nuestro ser, que es una paz real, una paz espiritual, que no significa que no me voy, ¿cierto?, a sentir estresado con problemas, etcétera, etcétera, pero hay una paz interna que me gobierna ante esas situaciones, ante esos sentimientos. Y esa paz, ¿cierto?, viene de dónde? Del hombre espiritual o del espíritu del hombre, que nace en la salvación. Dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Para hacerles un resumen de esto, para que sea lo más simple posible, nos encontramos aquí de que el Espíritu Santo, ¿dónde habita? ¿Dónde mora Dios en nosotros? En el Espíritu, en la nueva criatura, en el hombre interior. Y este pasaje nos muestra en parte eso. Entonces, por eso es importante la nueva criatura, porque cuando usted nace de nuevo, habita Dios dentro de usted, pero no habita en su alma, no habita en sus pensamientos, no habita en sus emociones, no habita en su voluntad, sino habita en la misma nueva criatura que él mismo ha creado literalmente dentro de usted. ¿Amén? Que la Biblia también le llama espíritu. Y eso nos hace ser de Cristo. Por eso que el que no ha nacido de nuevo no puede ser de Cristo. Porque no hay conexión con Cristo si no hay esta nueva naturaleza. En Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está preso, mas la carne,
perdón. El espíritu a la verdad está presto o dispuesto, mas la carne enferma. Entonces, hermanos, nuestra carne no puede vencer la tentación. La religión muchas veces intenta por cosas, por ritos humanos, poder vencer la tentación y nos convertimos en religiosos. Pero lo que puede vencer la tentación es el espíritu. Pero requiere, para poder andar en el espíritu y vencer la tentación, requiere que yo esté velando y orando. Y velando no es solamente trasnochar. Velar es estar atento, ser diligente en la búsqueda de Dios en todo tiempo. No solamente cuando me siento bien o no solamente cuando tengo un problema. Amén. Y la oración es sumamente importante para mantener el espíritu vivo en mí y que yo pueda vencer la tentación. En Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y esto es sumamente importante. ¿Qué es lo que le da vida de resurrección a usted? La vida de Dios, el sentir de Dios, el poder de Dios, ¿cierto? Porque cuando hablamos de resurrección, no tiene solamente que limitarlo al momento que cuando usted muera, después va, ¿cierto?, a resucitar. Ya sea algunos para vida eterna y otros para condenación, sino que usted tiene que pensar de que hablando de la vida de resurrección de parte de Dios, también está hablando de algo que pasa ahora. Nosotros podemos, es la vida de Dios la que nos da la fuerza, la que nos da el poder para poder enderezar nuestras vidas que sean de manera agradable a Dios y obviamente beneficiosas para nosotros, porque el modo de vivir que Dios exige a la humanidad no es para beneficio divino, es para beneficio del hombre. Amén. Entonces, del espíritu de esta nueva criatura es que proviene esta vida, porque sabemos que en la nueva criatura habita el Espíritu Santo. Dice, la carne para nada aprovecha. Y aquí hay un tema importante que vuelva a mencionar la palabra de Dios. La palabra que yo os he hablado, esto lo está diciendo el Señor Jesucristo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios que se mueve por el espíritu, que usted la recibe hasta su espíritu, ¿verdad? Esa es la palabra que usted le va a dar vida, que va a activar el espíritu. O sea, que va a renovar el espíritu. Por eso necesita la palabra, necesita estudiar, entenderla, amar la palabra de Dios. Porque de ella viene, ¿cierto?, la vida de resurrección. Amén. Y las palabras que yo os he hablado, ojo, porque nosotros podemos estar estudiando las escrituras. Incluso hasta podemos ser teólogos, podemos tener incluso pensar de que Dios nos habla, como se llama, audiblemente, ¿cierto? Que nos manda para allá, que nos habla por sueño, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que da vida. Lo que da vida es la recepción de esa palabra. Cuando yo la recibo en el Espíritu. Ojo con eso, porque miren, Dios le habló por medio de sueños a Faraón, ¿no? Y él ni siquiera era convertido, era pagano. Usó a Ciro, le habló al rey Ciro, que según la historia hizo muchas tiranías. Le habló a Nabucodonosor también. Y a muchos más que eran paganos y que no se arrepintieron de ser paganos tampoco. Y les habló por sueños, por profetas directamente, etcétera, etcétera. Entonces, no es eso lo que nos da vida. Amén. Y es más, Dios le recrimina a los fariseos, ¿cierto? Le dice, habéis dejado lo más importante del reino, la justicia, la verdad y el amor. Ni entráis vosotros al reino, ni dejáis entrar a los demás. ¿Qué significa eso? Que no habían nacido de nuevo. Por ejemplo, cuando vimos, ¿cierto?, el pasaje donde hay uno de los fariseos que le va a preguntar, ¿cierto?, al Señor Jesucristo. Hemos sabido que tú vienes de Dios, ¿cierto?, porque nadie puede hacer estas cosas si no las haces tú. Y Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo para que veas y entres al reino de Dios. Y él ni siquiera tenía idea de qué era. Dice, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible? Entonces, eso nos muestra que no es la letra, no es las supuestas revelaciones, sueños que tenga y todo lo demás, porque vemos que no es eso, sino la recepción. La recepción de ello me causa vida, la recibo en el Espíritu, me causa vida de resurrección, y la vida de resurrección está derechamente relacionada, amados. Si usted quiere vivir en la vida de resurrección, tiene que morir, como vimos en el pasaje ¿cómo se llama? De Romanos 6, ¿cierto? Si no morimos a nosotros mismos, si no hay negación, si no morimos en someternos a los designios de Dios,
¿cierto? No podemos vivir la vida de la resurrección. Amén. Vamos a ver. Aquí hice, ¿cierto?, un esquema para poder explicar más esto de la resurrección. No sé si voy a poder leerles todos los versículos bíblicos que hay ahí, pero por lo menos les voy a tratar de esquematizarlo para que puedan verlo mejor. ¿Ya? Nos encontramos acá, ustedes pueden ver en su lado izquierdo superior de la pantalla, ¿cierto? Pueden ver un círculo, o sea, pueden ver, ¿cierto? Una columna donde hay tres círculos, uno arriba del otro, ¿cierto? El primer círculo, ustedes pueden ver ahí, que es un círculo compuesto. Dice que adentro está el espíritu, el círculo de afuera dice alma y el círculo más externo dice cuerpo. Este es el hombre natural. ¿Por qué nosotros, ¿cierto?, sabemos de que el hombre tiene tres partes, o el ser humano tiene tres partes, que es espíritu, alma y cuerpo? Porque en Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y que seáis guardados irreprensibles, ¿cierto?, hasta la venida del Señor, espíritu, alma y cuerpo. En Hebreos 4:12 también dice de que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Ahí está hablando de que hay un alma que es separada del espíritu, y cuando habla de coyunturas y los tuétanos está hablando de este cuerpo físico. Entonces, usted y todo ser humano está compuesto de tres partes. Su cuerpo, que son su cuerpo físico, que incluye los sentidos, etcétera, etcétera. Y también está compuesto de un alma. Y como ustedes pueden ver un poquito más abajo, el alma se subcompone de mente, voluntad o emociones. O como usted quiera verlo, también puede ser intelecto, voluntad y corazón o sentimiento. ¿Ya? Entonces, el hombre natural, que es el que usted puede ver ahora arriba, el círculo de arriba, tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu, pero usted puede ver ahí que el espíritu está muerto para con Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 2:14 dice de que el hombre natural, o sea, el que no ha nacido de nuevo, el que no es salvo, no puede entender las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Y eso nos muestra que su espíritu está muerto, está apagado para con Dios. Entonces, cuando entró el pecado en el mundo, el espíritu murió. El hombre se separó de Dios. Y ustedes pueden ver al centro de la pantalla, en el lado superior, un recuadro que está separado en dos. Arriba usted puede ver en gris que dice espíritu y está tachado, ¿cierto?, para poder representar de la condición del hombre. Este recuadro, ¿cierto?, que está acá, que ustedes pueden ver que estoy yo con el mouse ahí, ¿cierto? Este recuadro, de ve acá, representa la naturaleza del hombre. El hombre, por causa del pecado que entró a la humanidad, a todos los que nacen, nacen en esta condición. Todo niño que nace, nace en esta condición. Usted, ¿cómo se llama? Dirá, pero ¿cómo un niño, ¿cómo se llama?, es inocente, ¿cierto? Si no ha hecho nada. Bueno, así es el pecado. Y no es algo que Dios haya inventado, que diga, ¿sabes qué? Voy a ser severo con ellos, ¿cierto? Para que todos sean pecadores. No, el pecado es así. Cuando entró el pecado, contaminó de esa manera. Y así, y esa es la realidad. Todo ser humano nace en esta condición. Por eso que Dios intervino, por eso que vino Jesucristo a morir por la humanidad, a morir por usted, porque no había salida. Amén. Entonces, el hombre natural lo gobierna la carne. La carne es un sinónimo de la vieja naturaleza, o la naturaleza pecaminosa, o la naturaleza que tiene el hombre que no es salvo, o que no ha nacido de nuevo. Y como pueden ver, abajo yo puse aquí Satanás y una flecha roja que puede entrar a la carne. Entonces, Satanás tiene acceso, amados hermanos, tiene acceso al hombre natural como él quiere, independientemente que el hombre natural sienta que no tiene demonios, que no ha hecho ningún hechizo, que no ha participado en nada, ¿cierto? Nada turbio, ¿cómo se llama?, nada raro, está bajo la potestad de Satanás. Y eso es una realidad. Ya lo vimos en la salvación, ¿cierto? Que la realidad del ser humano es que está bajo la potestad del maligno. Y de ahí no puede salir solo si lo saca Dios, por su gracia y su misericordia. Porque no tengo méritos ni siquiera para obligar a Dios a que me saque. ¿Amén? Dios lo ha hecho porque Él ha querido, no porque yo tengo más justicia que otro o porque yo estoy viviendo una injusticia. ¿Amén? Entonces, esta es la condición de todos nosotros antes de conocer a Cristo. Y ustedes pueden ver ahí que la influencia de Dios es externa.
porque donde puede influenciar Dios está muerto. Pero Satanás puede influenciar por medio de la carne. ¿Bien, amados? Las escrituras, por ejemplo, en el libro de, ¿cómo se llama? Efesios, dicen claramente, ¿cómo se llama? Dice claramente, ¿cómo se llama? En Efesios 2, de que todos los que están en sus propios pensamientos, haciendo la voluntad de la carne, o que están en la carne, están bajo la potestad, o bajo el dominio, o bajo la voluntad del príncipe de la potestad del aire, que muchos teólogos creen que es Satanás. Yo también creo lo mismo. En Primera de Juan también dice de que todo el mundo está puesto bajo el maligno. Amén. Ahora, también las escrituras nos muestran, si usted sigue en la pantalla a mano derecha, si usted me puede seguir con el mouse, ¿cierto? Usted puede ver acá arriba, ¿cierto? Puede buscar 2 Corintios 5.1, una casa, una habitación, ¿cierto? En 2 Corintios 5.1 Pablo habla de esta habitación terrestre. ¿Puedes ver? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ya, entonces, esto nos muestra de que la Biblia nos muestra de que nosotros somos una habitación, somos un tabernáculo. Esta palabra tabernáculo es la palabra principalmente que hace referencia al Antiguo Testamento, donde se armaba un lugar, ¿cierto?, para que alguien habitara. No necesariamente una casa, sino que las escrituras hablan, por ejemplo, del tabernáculo de Dios, ¿cierto?, donde Dios habita o donde Dios se encuentra con el hombre. Pero aquí habla de un tabernáculo terrestre. Entonces el hombre natural, antes de ser salvo, este tabernáculo, o este cuerpo, o somos un recipiente que está habitado por la vieja naturaleza o la naturaleza muerta, en la cual opera ¿quién? Satanás. Entonces, no porque usted no haya hecho un hechizo, etcétera, etcétera. Miren, el ser humano cree que está haciendo su propia voluntad en rebelión en contra de Dios, pero está haciendo la voluntad de Satanás. Entonces, si seguimos bajando, nos vamos a encontrar aquí con un hecho que es el nuevo nacimiento. Yo no sé si ustedes pueden ver aquí de que hay una línea segmentada de color morado que nos lleva a una flecha en un recuadro de color azul verdoso que dice nuevo nacimiento. Eso nos muestra una diferenciación. Cuando usted nace de nuevo, pasa de este círculo que está aquí arriba, donde tiene el espíritu muerto, a este círculo que está aquí en el centro, que ya su espíritu vive. Ahora, ¿cómo sabemos esto? No es una invención que yo hago porque quiero decirlo. Por ejemplo, en Colosenses 2.13 dice claramente, mas vosotros estando muertos en delito y en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Cuando usted nace de nuevo, cuando Dios le da vida juntamente con Cristo, que es la vida de resurrección, cuando nace de nuevo, cuando sus pecados son perdonados. Y sus pecados no pueden ser perdonados si usted no se arrepiente. Y usted no se puede arrepentir si no tiene conciencia. Y usted no puede tener conciencia si no muere juntamente con Cristo. Amén. En Efesios 2, 1 y 5 dice algo similar. Dice de que nosotros en otro tiempo vivíamos bajo el príncipe de la potestad del aire, en el pecado, y que éramos, igual que ellos, hijos de rebelión, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 5 de Efesios 2 dice, más Dios, por su mucho amor con que nos amó, por su gran misericordia, aún estando muertos en pecado, nos hizo nacer o resucitar juntamente con Cristo. Amén. Entonces nos encontramos con el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es el que nos hace salvos. Amén. Por ejemplo, en Efesios 2:22 dice, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Por gracia sois salvos. Amén. Entonces, es el nuevo nacimiento que lo que estamos estudiando ahora, donde usted pasa de ser un hombre o una mujer natural con el espíritu muerto para con Dios, a ser una persona salva o un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo. Y su espíritu vive. Su espíritu está vivo y como está vivo, ahora Dios mora dentro de usted, pero mora en su espíritu. Amén. Mora en el nuevo hombre, en la nueva criatura, todo lo que vimos, ¿cierto? En el nuevo hombre, la nueva criatura, la nueva naturaleza. Ahí, dentro de eso, dentro de ese ser que Dios ha creado, mora Dios e influencia a Dios, habla a Dios, guía a Dios y como ya vimos,
ahí es donde da el poder para vencer la tentación, para poder ser victorioso, etcétera, etcétera. Todo lo que usted quiera ver. ¿Amén? En el Espíritu. Entonces, el nuevo nacimiento abre esta puerta. Pero nos encontramos de que la carne no se va. Y la carne no se va a ir, hermano, o esta vieja naturaleza pecaminosa. No se va a ir hasta el momento que resucitemos. Sigue ahí. Por lo tanto, usted tiene una nueva criatura en la cual mora Dios, donde Dios influencia directamente ahora en lo más interior que tiene usted, ¿cierto? Y también tiene una lucha ahora con su naturaleza pecaminosa en la cual todavía puede influenciar Satanás. Usted dirá, pero ¿cómo es eso? Cuando usted nace de nuevo empieza una lucha. La nueva criatura se opone a la vieja criatura y la vieja criatura se opone a la nueva. Y eso los encontramos, por ejemplo, en pasajes como, ¿cómo se llama? En Gálatas 5. ¿Cierto? Dice de que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué significa eso? De que cuando usted quiere hacer algo de la naturaleza pecaminosa, de algo de la naturaleza sin Dios, ¿cierto? Como por ejemplo pecar. Ahora la nueva naturaleza que está dentro de usted se le va a oponer, le va a poner tropiezo. Quizás con un pesar, con un sentir, ¿cierto? Con cualquier cosa. Pero ahora hay algo dentro de usted, ¿cierto? Que usted sabe que no es usted, sino que hay algo interno que en cierta manera se está oponiendo a hacer la voluntad de la naturaleza pecaminosa. Y cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Dios por medio del Espíritu le está llevando a hacer, ¿ya? Que por ejemplo amar, perdonar, dejar el pecado, ¿cómo se llama? Renunciar, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A cosas que usted sabe que no son conformes, ¿cierto? A los mandamientos de Dios, la vieja naturaleza le va a intentar poner tropiezo y oponerse, con pensamientos, con sensaciones, con tentaciones, con argumentos, principalmente con argumentos. Es que no, si no es tan así, si Dios es bueno, si igual te lo va a permitir. Por ejemplo, el tema de la fornicación, por ejemplo. Pero ¿cómo va a ser tan estricto Dios si tú, ¿cómo se llama? Ustedes se aman, si hay amor, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Hay cariño, Dios igual los no. El sexo es para el matrimonio y fuera del matrimonio es pecado. Así de simple. Por mucho amor que tengas. Amén. Entonces, siempre va a haber oposición, especialmente con argumentos y autojustificaciones. Y usted tiene que entender que esta vieja naturaleza está dominada y es un aliado de Satanás y lo quiere condenar. Quiere que usted viva en la condenación. Entonces hay una oposición, hay una pugna, empieza una guerra, una lucha. ¿Amén? Entonces nos encontramos en el lado derecho de la pantalla con esta casita, ¿cierto? Que cuando ustedes pueden ver ahí un diablito dentro de la casa y un bebé, ¿cierto? Que ya nació de nuevo usted. Es como un niño recién nacido. En 1 de Pedro 2, del 1 al 2, dice, desead como niños recién nacidos la palabra de Dios no adulterada. Usted es un niño recién nacido cuando nace de nuevo. ¿Necesita qué? Leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Para que ese hombre nuevo o esa nueva criatura se desarrolle. Y en la casita que está más abajo, ¿cierto? Que ahí ustedes pueden después ver con tiempo, Gálatas 5:17, nos muestra que ahora hay una pugna. El espíritu, la nueva criatura, se opone a la vieja naturaleza y hay una lucha, hay una oposición. El tema está, amado hermano, con cuál de las dos naturalezas se va a identificar usted. Porque Dios ya hizo, o va a hacer, o está haciendo el proceso del nuevo nacimiento. ¿Con cuál usted va a decidir identificarse? Porque hay cristianos carnales. Hay cristianos que han nacido de nuevo, que son salvos, pero viven como un hombre natural. Y a eso la Biblia le llama niños en Cristo, le llama cristianos carnales. Que aunque han nacido de nuevo, no nutren el espíritu. Está tan apagado su nueva naturaleza espiritual, están tan sordos a la nueva naturaleza espiritual, porque no la buscan, porque no andan en ella, que lo único que escuchan, que lo único que perciben y que lo único que los domina es la vieja naturaleza. Y no es que sean víctimas, es porque quieren andar en esa vieja naturaleza, porque de alguna u otra forma les conviene, por el placer que trae el pecado, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, nos encontramos de que esta es la condición del nuevo nacimiento. Después con tiempo vamos a hablar de esta última parte que está
¿cómo se llama?, más abajo, ¿cierto? Pero yo les puedo, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, les puedo adelantar, ¿cierto?, de que para resolver finalmente esta lucha necesita el bautismo del Espíritu Santo. Necesita el poder del Espíritu Santo manifestándose en plenitud dentro de su espíritu y con influencia dentro de su alma y su cuerpo para resolver esta lucha. Que no significa que no va a tener luchas, sino que va a poder vencerlas. ¿Amén, amados? Ya, vamos a avanzar porque ya estoy en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las evidencias del nuevo nacimiento? Y esto es importante porque la Biblia nos muestra de que hay evidencias, ¿cierto? O, ¿cómo se llama?, señales, ¿cierto? Como ¿cómo se llama?, ejemplo, ¿cierto? Si yo llevo mi vehículo a un mecánico para que le cambie una pieza, cualquiera que sea, y yo salgo del mecánico y el auto sigue fallando igual, no tengo evidencia de que hizo el cambio, ¿cierto? En cambio, si él realmente hubiese cambiado la pieza, va a haber algo diferente, se va a notar, el auto cambió, ¿ya? Entonces, evidencia del nuevo nacimiento. Ser justo. Primera de Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, o sea, que Dios es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. O sea, todos los que nacen de nuevo hacen justicia. Y esto no significa de que si usted hace algo injusto delante de Dios. Porque cuando habla de hacer justicia no tiene que ver con la justicia social. Que usted sea, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, justiciero, ¿cierto? Que está haciendo justicia con el oprimido aquí y allá, ¿cierto? Sino que cuando dice de cualquiera que hace justicia es que hace la voluntad de Dios. En resumidas cuentas, es más profundo que eso, pero hacer justicia es hacer lo que el reino de Dios establece que es bueno y no hacer lo que el reino de Dios establece que es malo. Entonces, todo es su nueva criatura, lo que nació de usted, su espíritu, lo que hace justicia. Por lo tanto, la evidencia del nuevo nacimiento, que ahora hay una nueva criatura en usted, que lo impulsa a hacer la voluntad de Dios, a convertirse, a cambiar su proceder, su reacción y su forma de ser, su trato con su familia, con el trabajo, con el dinero, etcétera, etcétera. El tema está, usted va a ser oídos sordos a ese nuevo impulso. ¿Amén? Otro, el no pecar. Primera de Juan 3:9 dice, cualquiera que es nacido de Dios, o sea, cualquiera que ha nacido de nuevo, no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esto nos muestra, hermanos, miren, si hay algún cristiano que diga, yo nunca he pecado desde que me convertí, lo siento acá, le pongo una foto y le prendo velas, ¿cierto? Todo lo demás. Cuando usted peca siendo cristiano o habiendo nacido de nuevo, es porque usted pecó en la carne, usted le hizo caso a la naturaleza antigua, a la naturaleza que no tiene a Dios. Porque su hombre espiritual, lo que nació de nuevo, no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él. ¿Y sabe qué es la simiente de Dios? Según la Biblia, es Jesucristo, porque Jesús está habitando en el nuevo hombre o en la nueva criatura. Por lo tanto, ese nuevo hombre no se corrompe. Pero si usted no le hace caso, lo apaga, lo echa a un lado y abraza la vieja naturaleza desobedeciendo a Dios, usted va a pecar. Pero su nueva naturaleza no es la que pecó. Es usted el que decidió dejar la nueva naturaleza a un lado por un momento para poder andar en la vieja naturaleza. O anda en el espíritu o anda en la carne. No hay internet. Amén. Entonces, uno de los frutos es que hay un impulso interno, sobrenatural, dentro de usted, que lo impulsa a dejar el pecado. Quizás no lo va a poder dejar, quizás de un día para otro. Pero usted ve de que hay algo diferente en usted, hay una fuerza que lo está impulsando, una nueva conciencia dentro de usted, que no lo deja tranquilo con el pecado porque lo está tratando de influenciar que usted deje el pecado. Amén. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios, o el que ha nacido de nuevo, ¿cierto? Mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Y aquí hay un tema importante, dice que el que es nacido de Dios no peca. Y esa es otra evidencia. Si usted ha nacido de nuevo, tiene que haber una evidencia de que está dejando el pecado. De que hay una fuerza, de que hay un ímpetu, de que hay un querer, de que hay un propósito de ya ver el pecado como algo contrario.
Y no significa de que cuando usted nazca de nuevo va a saber intentar instantáneamente qué es pecado. Necesita disipularse, necesita estudiar la escritura, necesita ser instruido, aconsejado, corregido, ¿cierto? Para que usted aprenda qué es pecado. Pero va a haber un impulso que es la nueva criatura que lo va a llevar a buscar qué es pecado, que lo va a llevar a buscar qué es la justicia de Dios. Y aquí hay algo importante más. El que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Primero, Satanás no puede contaminar la nueva criatura, pero su alma sí. Si usted se entrega al pecado, usted entrega su mente, su voluntad, sus emociones o su cuerpo a las pasiones de la vieja naturaleza, obviamente el enemigo lo va a contaminar. Lo que no puede contaminar Satanás es el nuevo hombre, porque ahí habita Cristo y ahí no puede haber nada pecaminoso, porque es consumido por la presencia de Dios. Y aquí hay otro tema importante, dice que es engendrado de Dios, se guarda a sí mismo. La evidencia del nuevo nacimiento es también buscar la santidad, guardarme. Hay una evidencia. Yo empiezo a hacer cosas para guardarme, para apartarme de lo que me ha hecho pecar. Amistades, romper, ¿cómo se llama? Relaciones, si es necesario, ¿cierto? Porque todo eso me contamina, me lleva a no hacer la voluntad de Dios. Y eso es una evidencia del nuevo nacimiento. ¿Qué más? Amar. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y aquí hay otra evidencia. Dice, cualquiera que ama es nacido de Dios. El único que puede amar con el amor de Dios, ¿cierto? Porque miren, hermanos, hay muchas formas de amor. El amor humano, ¿cierto? No es el mismo que el amor divino. El amor divino es un amor sobrenatural que solamente proviene de la esencia de Dios. Y usted necesita amar con ese amor. Usted necesita amar con ese amor a su familia, a sus hermanos en Cristo, incluso a sus enemigos. Necesita ese amor divino. Y ese amor divino está en el nuevo hombre, en la nueva criatura. Si usted no busca estar en la nueva criatura, haciéndole caso a la influencia de la vida de Dios, en oración, en palabra, en consejería, en ministración, ¿cierto? ¿Cómo usted va a poder amar? ¿Cómo usted va a poder perdonar? Si usted no perdona, no va a ser libre de la amargura, de la depresión, incluso hasta de enfermedades físicas o enfermedades hasta mentales. Usted necesita amar, perdonar la ofensa cuando lo atacan. ¿Cómo va a poder amar al mundo? No amar las cosas del mundo, ¿cierto? Sino amar con el amor misericordioso de Dios al mundo. Si no tiene este amor sobrenatural de Dios. Entonces lo necesita. Y esa es una evidencia, que empieza a nacer en usted un amor divino. Y la característica más importante que tiene el amor divino es el perdón inmerecido. Porque esa es la manifestación del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, Dios nos amó no porque nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero y entregó a su Hijo por nosotros. Las Escrituras también dice que nos tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó. Por lo tanto, el perdón inmerecido es la característica esencial del amor de Dios. Empieza a nacer en usted esa necesidad de perdonar. Quizás no va a poder perdonar inmediatamente, pero hay un impulso interno. Hay una necesidad de poder perdonar, de poder descubrir, de poder aprender cómo es el amor de Dios para poder entregar. Amén. ¿Qué más? Vencer al mundo. Y esa también es una evidencia sumamente importante. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y eso es sumamente importante porque muchas veces si usted no anda en esta nueva criatura o no anda en el Espíritu, no va a poder vencer las tentaciones del mundo. Que según Primera de Juan 2, ¿cierto? Son la concupiscencia de la carne, que tiene que ver con los deseos de su vieja naturaleza, la concupiscencia de los ojos o la codicia de los ojos, ¿cierto? Y la soberbia de la vida, que tiene que ver con codiciar para mi beneficio personal, independientemente que esté en desmedro de otros, y, ¿cierto? También, ¿cómo se llama? Tiene que ver con la vanagloria de la vida, que no es simplemente ser una persona
¿cómo se llama? Arrogante, ¿cierto? Que anda con el cuello así levantado, ¿cierto? Y que mira todo, sino que cuando habla de eso también habla de perseguir las cosas vanas que no tienen trascendencia. ¿Amén? Eso es vanidad. Entonces, si usted no ha podido vencer al mundo, las atracciones del mundo, ¿cierto? El estilo de vida del mundo, de fornicación, de lo que es diversión, de lo que es, bueno, todo lo del mundo, ¿cierto? Hablando de mundo como un sistema, como una cultura, ¿ya? Entonces, es porque usted no anda en el espíritu. Y usted solo puede vencer al mundo si ha nacido de Dios. Aquí dice de que todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Por lo tanto, una evidencia del nuevo nacimiento es que usted empieza a tener victoria. Empieza a ver un poder en usted que usted empieza a dar una batalla en contra de las tentaciones que se mueven en lo que la Biblia llama el mundo como este sistema pecaminoso, apartado de Dios. De los conceptos de qué es ser hombre, qué es ser viril, qué es ser mujer, qué es familia, qué es ser ¿cómo se llama? Exitoso, etcétera, etcétera. Todo eso y más, obviamente, ¿cierto? Empieza a haber una evidencia de que ya en usted empiezan a hacer una aversión a eso. Una lucha, y no solamente ve una lucha, sino que usted empieza a tomar decisiones para vencer al mundo. ¿Amén? ¿Qué más? Guardarse a sí mismo, que ya lo vimos en parte, ¿cierto? En 1 Juan 5:18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, más el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. Empieza a haber un guardarme a mí mismo. Buscar ser libre de las contaminaciones demoníacas que tenga. Buscar que Dios me dé luz de lo que está mal en mí. No arrancarme, ¿cierto? De quizás Dios que me pueda decir por medio de un hermano, por medio de quien sea, lo que es pecado realmente según la Biblia en mi vida. Yo lo busco con diligencia. Esa es una evidencia del nuevo nacimiento. ¿Qué más? Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios y el Padre es esta, visitar los huérfanos y las viudas, las tribulaciones y guardarse sin mancha de este siglo o de este mundo. Entonces, la evidencia del nuevo nacimiento es que hay un sentir en usted que lo lleva a guardarse, a apartarse, a santificarse. Y las Escrituras también dicen, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué significa eso? Que usted busca ser libre de las contaminaciones carnales. ¿Qué significa eso? Que la escritura, la enseñanza, la administración, el discipulado, usted busca que le digan a usted qué áreas de su vida, de sus pensamientos, de su forma de ser, es carne, es vieja naturaleza. Porque muchas veces nosotros nos convencemos de que muchas cosas, actitudes que hacemos son espirituales y muchas veces no lo son. Porque la raíz es la amargura, el resentimiento, la falta de perdón, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Por muy espirituales que parezcan, porque no es lo externo lo que es espiritual, es lo interno. Por eso que Dios lo hizo nacer de nuevo en lo más interno que tiene usted, que es el espíritu. Porque Dios parte obrando de adentro hacia afuera. La influencia tiene que partir de lo más íntimo, de lo más secreto de usted, y eso se va exteriorizando. Y, ¿cierto? Nos encontramos de que usted busca con diligencia poder descontaminarse de lo que es carne y de espíritu, de toda contaminación de espíritu. Necesita liberación, hermano. Como ya vimos, antes de ser salvos, Satanás ha entrado y salido como ha querido de nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, incluso de nuestro cuerpo. Porque estábamos bajo su potestad, bajo su voluntad. Éramos de su propiedad. Jesús nos compró, nos redimió, como vimos en el estudio de la salvación, con su sangre. Pero, ¿cierto? La vieja naturaleza que aún está ahí es aliada de Satanás. Y usted, ¿cierto? Quizás trae muchas contaminaciones, demonios, que están pegados a su carácter y que muchas veces no los queremos soltar. Necesitamos arrepentirnos porque el arrepentimiento, acuérdese siempre, el perdón de Dios trae la vida de la resurrección. Si hay un área en su carácter, en su forma de ser, que está pegada con un demonio, es el perdón de Dios lo que va a traer la influencia del Espíritu sobre ella y va a hacer que esa área de su carácter pase de muerte a vida y ahí recién usted va a poder echar fuera el demonio. En el nombre de Jesucristo. Porque Jesucristo lo venció. Como vimos en el estudio de la salvación,
los tres pasos de la salvación, ¿cierto? Conciencia de pecado, justicia y juicio. Y la conciencia de juicio es que Satanás finalmente tiene que ser. Porque Jesús ya lo venció. ¿Amén, amados? Eso, amados. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Este es el momento de resolverla con el tema del nuevo nacimiento. Voy a dejar a David que tiene una duda. Déjeme dejar de compartir. No sé cómo dejo de compartir. Haz la duda por aquí para que te escuche. Ya que para el nuevo nacimiento hay versículos como los que vimos que dicen que tenemos que creer que Dios levantó a Cristo de los muertos o creer en el nombre de Cristo para el nuevo nacimiento. Y sabemos que para creer necesitamos fe. Y sabemos que la fe viene de Dios y es un fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo en nuestra condición de hombre natural, que nuestro espíritu está muerto para con Dios, podemos tener la fe para poder nacer de nuevo? Ah, ya, buena pregunta. Préstame la Biblia que está ahí. Bueno, podemos encontrar esta respuesta en parte en Efesios 2 y en otros pasajes también, pero por ejemplo en Efesios 2. Voy a tratar de explicarlo. Miren, lo que está preguntando, ¿cierto?, el hermano, ¿cierto?, es que si el espíritu, la nueva naturaleza, ¿cierto?, es lo único que puede escuchar la voz de Dios y responder a Dios, ¿cómo una persona que no tiene esta nueva naturaleza, que no puede percibir a Dios, puede ser salvo si no tiene la capacidad de percibir a Dios? ¿Cómo ocurre el tema de la salvación? Y esto tiene que ver con el estudio que vimos anteriormente, que tiene que ver con la salvación. Por ejemplo, en Efesios 2 y en otros pasajes también, nos encontramos con esto. En Efesios 2, versículo 5 en adelante. Mas aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Entonces, aquí se está respondiendo esta incertidumbre, porque Pablo está acentuando esto, o sea, aún teniendo la incapacidad, aún nosotros no teniendo la capacidad de percibir a Dios porque estamos muertos en delitos y en pecados, separados de Dios, y no podemos percibirlo y no tenemos la capacidad de convertirnos, aún en esa condición, Dios, que es rico en misericordia y por su mucho amor que nos amó, y el fin del versículo 5 dice gracia. Y ahí están los tres elementos que hacen posible esto. Por eso que es un milagro, porque es por misericordia, por su mucho amor con que nos amó y por gracia. Por lo tanto, el hombre no puede, el que lo hace es Dios. Entonces, el que inicia el proceso de nuevo nacimiento es Dios. Entonces, yo creo que una vez lo expliqué y creo que tengo cierto que un video de eso, de que, por ejemplo, en la misma cosita que es cierto que estábamos viendo, pueden ver ¿se llama pizarra? ¿Cómo se llama? No la pueden ver, hermano. A ver si alguien me puede responder. No, por el momento no se ve. Ahí, a ver. Ahí sí, ¿cierto? Ahí sí. ¿Sí? Sí, hermano. Ya. Entonces, les voy a hacer aquí, van a perdonar que lo dibuje así. Les expliqué, ¿cierto?, que una forma de representar la naturaleza humana es con círculos, pero pueden ser con cuadrados, como usted lo quiera. ¿No? Tenemos adentro el espíritu, tenemos el alma, tenemos el cuerpo. ¿Ya? Entonces, cuando llega la palabra de Dios, ¿cierto? Llega la palabra de Dios, como cualquier otra palabra que yo escucho, de cualquier voz que alguien me habla, entra por mis oídos. Ahí está obrando el cuerpo, ¿cierto? Está entrando por un medio físico que es el oído y esa vibración en el aire ¿cómo se llama? Esa voz está produciendo una vibración en mi oído, ¿cierto? Y el cuerpo la está retransmitiendo en ondas eléctricas, ¿cierto?, a mi cerebro y las procesa como un sonido. Este sonido, ¿cierto?, no es nada hasta que es procesado por la mente, que es el alma, que produce quizás un efecto en mi voluntad, incluso puede producir un efecto en mis emociones. Pero llega hasta ahí porque mi espíritu está muerto. Me pueden estar predicando el evangelio del reino, ¿cierto?
Pero cuando actúa la misericordia de Dios, actúa el amor de Dios, la gracia de Dios, el Espíritu Santo hace de manera sobrenatural, porque yo no puedo, hace de que esto llegue a mi espíritu, esta palabra. Y el Espíritu hace que al llegar la palabra al Espíritu, nazca de nuevo. Es el Espíritu desde un punto de vista que toma la palabra de Dios y como que la fuerza a llegar al Espíritu y lo resucita por medio de esa palabra. Porque es la palabra de Dios la que trae vida. Por lo tanto, si no es la voluntad de Dios, por eso que ¿cómo se llama? Es por gracia. Si no es por la voluntad de Dios, nosotros no podemos ser salvos. Todo el proceso que es morir, todas esas cosas, Lo inicia Dios. todo. Si Dios no inicia, No si Dios no hace esto, no hay proceso de arrepentimiento, ni de conversión, ni de nada. Por muy arrepentido que yo me sienta. ¿Eh? Entonces, y nos encontramos también esta respuesta, por ejemplo, también en el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos da un don al momento de ser salvo, y eso es algo regalado, algo que tú no puedes alcanzar. Y el don es justamente este, Él te da la fe para poder creer, para poder ser salvo, para poder recibir la palabra. Él te da la fe para que puedas nacer de nuevo. El tema está, ¿vas a responder? ¿O cómo vas a responder? Porque ciertamente Dios lo hace, Dios lo ha hecho, o Dios lo está haciendo. Pero ¿cómo respondes? ¿Amén, amado? Espero que haya quedado respondida. Sí. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, amados? ¿Amadas? ¿O algún comentario? Yo no, hermano. Ya. Yo lo que quería decir que cuando tú estabas explicando eso, podríamos también decir que cuando la palabra dice de que nadie llega a Cristo si no es por Dios, porque el Padre así lo acerca, también podría ser lo que tú estabas explicando, y que nadie llama a Cristo Señor si no es por el Espíritu, que ahí se manifiesta que es Dios quien nos acerca a Cristo, ¿o no? Es que sí, o sea, es eso. Por eso que, ¿cómo se llama? En las Escrituras nos encontramos con pasajes donde, ¿cierto? El Señor Jesucristo dice, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿cierto? Y nadie viene a mí si no lo trae el Padre. Y las Escrituras también muestran, ¿cierto?, de que nadie llama a Jesús Señor de una forma salvífica o de... Porque miren, hermano, Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Esto es parte de lo que vimos en el estudio de la ¿cómo se llama? Salvación, ¿cierto? Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Entonces, no es simplemente decir que Jesús es el Señor, sino que cuando habla de decir que Jesús es el Señor, es porque yo lo recibo como Señor en el sentido que me someto a su señorío, a que Él es el absoluto, a que Él lo que dice debe ser hecho. ¿Amén? Entonces, tenemos que entender de que la salvación es de Dios. Dios es el que nos salva. No solamente en la cruz, en la redención, sino al aplicar la redención y que nosotros somos salvos, lo hace Dios, no es mérito nuestro. Dios es el que nos encuentra, Dios es el que abre nuestros sentidos, Dios es el que nos da la fe para poder creer, Dios es el que nos da conciencia, Dios es el que nos hace nacer de nuevo y nosotros vamos respondiendo al proceso de conversión que Dios va haciendo. Porque Dios me puede dar el don de fe para ser salvo, pero yo puedo decidir no creer. ¿Vale? Entonces, pero es Dios es el que hace el milagro, que para el hombre es imperceptible. ¿Amén, amado? Amén. Aquí hay otra pregunta, dice, si uno ha nacido de nuevo y peca con conciencia que está pecando, ¿pierde el nuevo nacimiento? Hermano, realmente, hermano, hay que entender, como vimos, ¿cierto?, de que
Creo que esta es una muy buena ¿cómo se llama? Pregunta, ¿cierto? De que si usted nació de nuevo, tiene que entender de que nació en el Espíritu. Si usted pecó con conciencia, su espíritu no pecó. Porque como vimos, lo que es nacido de Dios no puede pecar. Lo que pasa es que usted decidió hacerle caso a la vieja naturaleza o eh, a la naturaleza sin Dios y decidió hacer lo que usted sabía que no era de Dios. La fornicación, la pornografía, quizás la mentira, la arrogancia, el enojo, la falta de perdón, etcétera, etcétera. Usted lo decidió hacer. Usted ya nació de nuevo, porque es algo que Dios le dio por gracia. Pero usted, ¿qué hizo? Decidió mantenerse en la vieja naturaleza y no va a salir de esa condición donde la nueva naturaleza está apocada en un rincón, ¿cierto? Por tratar de, ¿cómo se llama? Explicarlo, ¿cierto? Usted no va a salir de esa naturaleza porque usted se hace preso de aquel a quien usted obedece. Si usted obedece al pecado, se hace siervo del pecado. Está bajo servidumbre. Y no va a salir de ahí hasta que se arrepienta, se convierta y pase de muerte a vida. No significa que nace otra vez de nuevo. Su espíritu ya está vivo. Dios habita en su espíritu. Y es más, gracias a eso que usted tiene conciencia. ¿No? Pero usted no pierde el nuevo nacimiento porque el nuevo nacimiento fue dado por gracia y Dios sigue viviendo en su espíritu. ¿Cuál es el problema? Que usted decidió vivir en la carne. Y eso es peor, hermano. Porque teniendo esta dádiva, teniendo esta gracia, ¿cierto? Teniendo al Dios vivo viviendo dentro de mí, que yo decida vivir en la vieja naturaleza, ¿cierto? Es más condenable desde el punto de vista humano que si no hubiese nacido de nuevo. Pero Dios, que es rico en misericordia, como dice en Primera de Juan, dice de que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice que así como Dios está en luz y no hay ninguna tiniebla en él, si nosotros andamos en luz, la sangre de su Hijo nos limpia todo pecado. Entonces usted necesita ir a la luz, necesita exponer las tinieblas a través de la confesión del pecado. Usted va a la luz cuando confiesa el pecado, cuando admite el pecado, cuando lo saca a la luz. Y ahí la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Pero usted, si nació de nuevo, nació de nuevo. Pero tiene que tener las evidencias del nuevo nacimiento. ¿Por qué este estudio es importante? Porque muchas veces la iglesia le ha mentido a la gente. Le ha dicho que es salva y muchas veces no lo es. ¿A ver? Entonces, hay evidencias que son las que vimos. Justicia, amor, santidad. Evidencias de que hay una nueva criatura dentro de usted. Entonces, pero si usted peca, usted está desechando a Dios que habita dentro de usted y usted está decidiendo andar en la vieja naturaleza. Pero esto no es para condenar, porque Dios es infinito en amor y misericordia. Para que usted sepa de que Dios no se va a ir, es usted el que lo está apartando. No que salga de usted. Usted está dándole la espalda al Dios que vive dentro de usted, pero si usted se vuelve, ahí está Dios. En Primera de Juan nos encontramos de que Juan dice, hijitos, esto os escribo para que no pequéis, pero si pecaremos, abogados tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación de nuestros pecados y los de todo el mundo. Entonces nos encontramos de que, aunque Dios nos exhorta a no pecar, pero la misma Biblia nos muestra de que es inevitable, no es una concesión, no es una justificación, ni mucho menos una permisión. Pero tenemos que saber de que lo más probable es que nos equivoquemos. Obviamente los errores, hay errores y errores, ¿cierto? Pero ante esa situación tengo la misericordia y el amor de Dios a mi favor, aunque muchas veces voy a tener que vivir las consecuencias de mis errores. Pero no pierdo el nuevo nacimiento por pecar, porque no pecó el nuevo hombre. Yo pequé porque yo me sometí a la vieja naturaleza. Invité a la vieja naturaleza a que invadiera mi mente, mi corazón, etcétera, etcétera, en esa área que decidí pecar. ¿Y cómo voy a salir de ahí? El perdón de Dios. Acuérdese siempre, el perdón de Dios es el que me da la vida que me resucita. El perdón de Dios va a hacer de que esa área pase de estar en la muerte a estar en el espíritu. Y el perdón no va a venir
o esa regeneración no va a venir si yo no me expongo a la palabra de Dios a la enseñanza. Amén. Es la palabra de Dios la que alumbra nuestro camino, como dice las Escrituras. Espero que haya quedado respondida esa pregunta, amada hermana. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario antes de orar? Amén, amados. Ya, vamos a orar, amados, para terminar. Es importante de que es importante ya, amados, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Yo te pido, Señor, que si hemos estado conociendo recientemente al Señor Jesucristo, o nos hemos estado reconciliando con Él, que nos des la dicha del nuevo nacimiento, que podamos nacer de nuevo. Si ya hemos sido salvos, Señor, y ya nos has hecho nacer de nuevo, Señor, queremos, Señor, pedirte que nos ayudes y nos des la gracia de andar en esa nueva vida, Señor, que nos des resurrección, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos vivir como gente que ha nacido de nuevo, no externamente, sino internamente. Queremos buscar andar en esa criatura, en esa nueva criatura constantemente, a través de buscar la santidad, a través de impregnarnos de las cosas de Dios. La oración, la lectura y el estudio de la palabra, la comunión con los hermanos, el amor, el perdón, la justicia. Yo te pido, Señor, que obres en nosotros, Espíritu Santo, y que nos lleves al arrepentimiento, Señor. Que es el paso más importante para que se manifieste la vida de Dios en nosotros. Te ruego que nos des vida, que todo lo que está muerto pase de muerte a vida, Señor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, hermanos amados, mientras yo oro, empiece a pedirle perdón a Dios de las cosas que el Espíritu Santo le vaya mostrando. Amén. Empiece a pedir perdón por todas las cosas que Dios les esté mostrando en el área sexual, en el área de la soberbia, en el área de la arrogancia, de la falta de perdón, del resentimiento, de sus relaciones, ¿cierto?, con amigos, en la familia, con los hijos, con los padres, etcétera, etcétera. Empiece a pedir perdón. Nombra el pecado y diga: Señor, perdóname por esto que hice, tal y tal cosa. Yo te ruego que me perdones. Hágalo con fe, sabiendo de que Dios es amplio en perdonar, que está dispuesto en perdonar. Señor, tú ciertamente nos quieres perdonar. Nos perdonaste en la cruz, manifestaste la redención. Yo te ruego que se manifieste la vida, que ahora, Señor, obres en nosotros, Señor, la conversión. En tu palabra dice, Señor, de que nadie viene a ti si no es por Jesús, y que nadie llega a Jesús si no es por ti, Padre. Que nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, Señor. Que es por gracia, que es por misericordia. Yo te pido, Señor, que ahora estamos confesando nuestros pecados. Señor, en tu justicia, en tu gran amor y misericordia, nos perdones y nos limpies de toda maldad. Nos arrepentimos de todo corazón. Danos el arrepentimiento. Yo clamo desde lo más profundo de mi ser, como dice en tu palabra: conviérteme y seré convertido. Sálvame y seré salvo. Señor, ten misericordia, Señor. Perdóname de mis pecados, Padre, que tú lo sabes muy bien. Te ruego que me perdones, que me limpies, Señor, que me saques de esta condición. Yo me arrepiento, Señor, y me dispongo, Señor, para que abras mi mente, Señor, y mi corazón, para poder aprender, entender las cosas que están muertas, que aún faltan por vivir, las cosas en cuales me tengo que arrepentir, que están ocultas, que no he querido ver. Te pido perdón por mi falta de diligencia, mi falta de búsqueda, Señor, mi falta de santidad, de buscar realmente la perfección, Señor, en ti, conformarme muchas veces con mi condición. Te pido que me perdones, Señor, me arrepiento de todo corazón, Señor. Dame ese don del arrepentimiento, Señor. Ten misericordia, Señor, que tu gracia se manifieste sobre mi vida. Tu gracia, su misericordia, tu mucho amor. Clamo al nombre del Señor Jesucristo para que me ayudes, me des la gracia, el don del arrepentimiento. Abre mi conciencia y perdóname por no poder tener esa conciencia, Señor, y no arrepentirme, Señor, cuando quizás muchas veces ya me lo has mostrado, Señor, y he hecho oídos sordos, Señor, y no me he querido arrepentir. Abre mi conciencia, abre mi entendimiento. Acuérdate que somos polvo, Señor.
Acuérdate, Señor, que no tenemos la capacidad, Padre. Acuérdate, Señor, que somos polvo, Señor. Te lo ruego, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Obra en nuestra vida, obra en nuestro corazón, con tu vida de resurrección. Nosotros, Señor, recibimos tu perdón por gracia y por misericordia. Declaramos que en Cristo Jesús nuestros pecados son más que perdonados, Señor. Somos limpiados por tu justicia, Señor, imputada a nosotros por medio del sacrificio de Jesucristo. Te pido, Padre, que la vida de resurrección se empiece a manifestar, Señor, en nosotros. Que el poder que resucitó a Jesús por el Espíritu Santo de entre los muertos se manifieste en cada uno de nosotros en el perdón de nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y que nos comprometamos, Señor, a andar en una vida en el Espíritu. Ahora, hermano, repita después de mí para comprometernos a vivir una vida en el Espíritu. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, me comprometo a buscarte, a ser diligente y buscarte con todas mis fuerzas, con todo mi ser, andar en el Espíritu, entender, aprender y buscar las cosas del Espíritu, tu santidad, tu justicia, tu amor, tu misericordia. Me comprometo a buscarlo, usar todos los medios que tú has dado, la oración, la lectura bíblica, los estudios, la comunión con los hermanos, el perdón, el amor, la administración, la liberación, el discipulado, el consejo, la corrección. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. Fortaléceme con tu poder en el hombre interior. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Bueno, amados, hasta aquí vamos a dejar este estudio, que se suponía que iba a ser más corto, pero se alargó un poquito, especialmente con las preguntas, pero creo que las preguntas es lo mejor de un estudio, amados. Cualquier pregunta que tengan, hágala nomás con confianza.